El primer riesgo es relativo. Bien. Primero las preguntas, Hassan y Eduardo, el que quiera. Yo quería consultar, nosotros como liquidador vamos a ir en este caso, por ejemplo, de primer riesgo absoluto o relativo, el que sea, voy a ir a ver un incendio en un edificio. ¿Cómo voy a saber yo el valor de la cosa real en ese momento para saber la cuenta que tengo que sacar? Porque, digamos, nosotros somos liquidadores, pero no somos arquitectos, no sabemos cuánto vale ese edificio. ¿Cómo hacemos eso? Bien. Eh, es muy interesante la pregunta y te comento eh, cómo se resuelve. Primero que hay tablas hoy por hoy, ¿sí? Que te ayudan a evaluar un edificio. Hay tablas como la tabla de Ross que te va a permitir analizar tipo de construcción contra antigüedad y decir, bueno, este edificio más o menos vale este dinero. Sacás el cálculo en el caso de un edificio le pedís los planos y el reglamento de copropiedad, sacás la cantidad de metros cuadrados, haces la ecuación por lo que vale el metro de construcción en esa zona, por ejemplo en Argentina, el metro de construcción en Tigre no es el mismo que en Capital, no es el mismo que en Rosario, no es el mismo que en Córdoba, no es el mismo que en Mar del Plata. Hay lugares donde eh, tenés diferente valor. Parte de lo que te paga la compañía es que vos encuentres la manera de responder esa pregunta. ¿Se entiende, Hassan? O sea, Sí. vas a buscar las tablas de construcción de la zona y aparte como perito también tenés la posibilidad de contratar un profesional para que te asista en él. Porque puede ser que un edificio común, uno como liquidador saca la cuenta. Dice, son tantos metros, el valor de construcción son $1.200, más o menos le tomo la mitad del blue de comprador-vendedor, saqué la cuenta y me da un monto razonable. Ahora, hay edificios que son patrimonio histórico, que tienen una condición arquitectónica de magnitud o que tienen una condición arquitectónica que no va a poder ser reemplazada, y en ese caso vas a necesitar consultar o contratar un tasador para eso. Y estás habilitado para hacerlo. Porque si no, el perito debería saber de todo, de electrónica, de electromecánica, de transporte de mercado. O sea, el perito lo que hace es, con las herramientas que te da el curso, generar el análisis. Y si necesitas, por ejemplo, en un campo un ingeniero agrónomo, lo contratás. Y si necesitas en el puerto un ingeniero naval, lo contratás, porque no necesariamente podés tener el conocimiento absoluto de un universo de riesgo tan complejo como el del seguro. Bien, pero en general, ¿qué se hace? Se piden los datos arquitectónicos, planos y reglamento para saber la cantidad de metros, se lo calcula contra el valor del metro de construcción de la zona y se saca un valor promedio. ¿Sí? Eso es. Después hay que revisar en esas pólizas si tienen cláusula de reconstrucción a nuevo o no, porque cuando hay cláusulas, contratos que tienen la cláusula de reconstrucción a nuevo, no se aplica depreciación, sino que se calcula cuánto saldría a ser un edificio como ese nuevo. ¿Se entiende? Bien, perfecto. Muchas gracias. Eduardo, Bien, gracias. Con la última explicación, ahora tengo dos preguntas. La primera, me imagino que ya también aplica la cláusula swing, que es la que condiciona el infraseguro. Es decir, si el valor del equipo, del edificio, de la construcción, el valor asegurado, está dentro de un margen con respecto al valor declarado, valor real contra el valor declarado, y si está dentro de ese margen, no aplica el infraseguro. Pasa mucho en maquinaria, por ejemplo, no sé, cosechadoras, equipos de extracción, lo que sea, que tiene un valor declarado y resulta que se actualizan los valores a la fecha del siniestro y la máquina ha tenido un incremento de un 5 o 10% y la cláusula swing más o menos está en ese rango. No sé cómo funciona ya, si está vigente o está diferenciado en cada una de las cláusulas swing. claro, en Argentina existen en sentido solamente ascendente cláusulas de estabilización de suma. ¿Eso qué quiere decir? Que si te quedaste corto con la suma asegurada, pero tenés la cláusula del 20%, del 30%, del 40%, del 50%, vas a tener la posibilidad de reclamar más porque tenés esa cláusula que es parecida a la tuya, por la cual se paga una extra prima por eso.
no son cláusulas que se ponen gratis, sino que el asegurado paga por tener un 20% más o un 30%. Claro. Lo que pasa que muchas veces el asegurado cree que ese 20% es sí o sí, y no es sí o sí. El 20% más se te da cuando en la realidad falta, cuando la cosa aumentó. Si el objeto está al mismo valor que cuando se suscribió, ese 20% es como una apuesta. Yo apuesto que por ahí puede llegar a aumentar un 20%. Pero si no aumentó, te van a pagar el tope de suma asegurada. Segunda pregunta. La segunda pregunta, para el requerimiento de documentación, te pregunto esto porque me tocó, hace un tiempo tuve la oportunidad de atender un caso con una minera acá en Bolivia. Era un caso muy grande para lo que me apoyé en un equipo o en un estudio de liquidación, un estudio de liquidadores en Buenos Aires. Y no avanzamos mucho en el detalle, sino nos fuimos más a lo técnico y tratamos de adecuarnos a la normativa boliviana. Sin embargo, me llamó la atención lo que me decían los liquidadores de allá, que cuando se hace la solicitud de documentación, es casi como que se está aceptando en cierta forma el siniestro. Aquí no pasa eso, aquí se hace la solicitud de documentación y a partir de ahí corren plazos para aceptar o rechazar el siniestro. ¿Cómo funciona esto allá? Y si hay alguna cantidad límite de solicitud de documentación, porque me imagino que no es pedir una documentación y después no, me faltó este otro plano más y después me faltó algo más. Entonces, ¿cuántas veces o qué referencia deberíamos tomar en esas situaciones? Bien, bueno, con respecto al requerimiento de información, no hay un límite establecido por la ley. Sí hay un límite establecido por las políticas comerciales y de buenas costumbres. Se supone que el liquidador recibe el caso, recibe la denuncia con respecto al daño y lo que necesita el liquidador es verificar dos cosas: que el hecho haya existido y el volumen del daño. Esas son las dos cosas que va a verificar. El límite para el requerimiento de información es verificar esas dos cosas. ¿Cuándo puede ampliarse ese límite? Cuando se verifica que el hecho existió, se verifica el volumen del daño, pero el liquidador nota como que hay algunas circunstancias que lo hacen intuir que hay algo más. Ante un indicio de fraude, lo que hace el liquidador es avisarle a la compañía, suspender los plazos y hacer una requisitoria de información mayor. Muchas veces se detecta porque por afuera el liquidador, por ejemplo, investiga a la empresa y se da cuenta de que estaba a punto de fundirse. Entonces, justo, acontece el siniestro cuando la empresa está casi en quiebra. Entonces, le da permiso, lo habilita a hacer una investigación mayor. Bueno, ¿Se entiende? Ahora, si el asegurado respondió y entregó toda la información y no hay ninguna circunstancia que haga intuir un fraude, no puede, tiene que ofrecer la liquidación. No puede dilatar los plazos o suspender los plazos. No puede. Es más, hoy por hoy en el mercado de asegurador argentino se pide que las cosas se liquiden rápido. Bien y rápido. ¿Sí? Más que nada porque en el contexto inflacionario que todavía un poco hay, todo lo que retrasa termina siendo más costoso también para la compañía. Entonces tampoco le conviene. Una cosita, voy al chat, dice, siendo liquidador, sos medio contador, medio arquitecto, medio abogado, medio psicólogo. Sí, sí. Es muy importante lo de medio psicólogo. ¿Por qué? Porque el seguro es una promesa. Es una promesa, es un intangible. Yo cuando te pase algo malo voy a estar ahí para ayudarte. Cuando le pasa algo malo al asegurado, una de las cosas que la compañía le pide al perito es que también dé contención desde el punto de vista técnico. Explique, fundamente, ¿sí? Para que el asegurado entienda que está siendo atendido, que está siendo contemplado lo que le pasó y que le van a pagar por lo que le pasó. Bien. Después, hay hasta que ser adivino. Mirá, adivino te diría que no, porque todo lo que el liquidador pone en el informe tiene que tener un correlato técnico. Cuando hace una tasación también. Puede ser que la tasación la haga él o la solicite, pero no, en ningún caso te permiten hacer una aproximación
azarosa. Tiene que haber un dato técnico que fundamente lo que estás diciendo. ¿Quién paga los honorarios extra? Bien, buena pregunta. Cuando uno habla con la compañía y le dice, mirá, tenemos acá un caso de granizo en un campo muy, muy grande, ¿sí? El granizo, en general, en los campos, no es pleno, no es un bloque pleno que cae sobre el campo, son como lengüetazos, ¿sí? Son como lonjas, son como franjas. Entonces no se pierde toda la cosecha. Ahora, la única manera de verificar eso es haciendo ¿qué? Mandando un ingeniero agrónomo. Entonces, el liquidador ahí saca la cuenta de cuánto daño estamos hablando y cuánto sale el honorario profesional, y si lo ve relativamente razonable, habla con la compañía y le dice, ¿vos me das autorización para mandar un ingeniero agrónomo? Porque esta persona está diciendo que tiene 50 hectáreas dañadas por granizo, y yo creería que si bien el granizo está verificado ese día, a esa hora, en esa zona, la cantidad que cayó es como para que le haya afectado 10 hectáreas, no 50. Entonces yo quiero mandar un técnico que vaya a ver eso. Bien, y en ese caso pautás con la compañía que el honorario ese lo paga la compañía, ¿sí? Si no, muchas veces hay acuerdos con estudios por los cuales se paga el honorario por la liquidación y se paga un honorario por los viáticos. Dentro de esos viáticos muchas veces se incluye este otro técnico que también va acompañando, ¿sí? Al trabajo. A mí me pasó, siendo bombero, de acompañar a un liquidador a hacer una pericia de incendio, ¿sí? Porque él necesitaba un perito bombero porque eran elementos químicos. Entonces necesitaba un informe que fuera de un perito bombero para llevarlo a la compañía. Porque también era una exigencia del reaseguro. Bien. Les cuento, suelo tener un grave defecto que es que hablo muy rápido. Siempre que necesiten que repita algo, me paran y lo repetimos. Eduardo, pregunta. Bueno, muchas gracias. Con esto de los requerimientos de estudios complementarios, ¿hay alguna limitación en el caso de que uno mismo pueda hacer la pericia? Pregunto esto porque en mi caso yo soy electromecánico. Yo entro al negocio de los seguros a partir de lo que veía en mi trabajo, de que no había una relación, digamos, un sustento técnico muy bueno en el medio nuestro, en el medio acá en Santa Cruz de la Sierra. Ujú. Entonces, la oferta mía actualmente es que yo no requiero un perito mecánico. Entonces, las inspecciones mecánicas las estoy haciendo yo. ¿Hay alguna restricción legal? ¿Hay alguna limitante que impida, por ejemplo, que el mismo liquidador sea el que haga el peritaje desde algún punto de vista? No, no, inclusive, si vos tenés un título con matrícula habilitante de perito electromecánico y vos en el informe como perito liquidador agregás un informe de perito electromecánico, vos tenés que cobrar por los dos. Porque una cosa es el informe de perito electromecánico que establece la causa y quizás parte del volumen del daño, y otra cosa es el informe del perito liquidador que verifica que el hecho aconteció y dice, bueno, hago la cuantía del daño en función del contrato de seguro. Entonces ahí es como que podés llegar a tener un doble juego. Obviamente todo esto lo tenés que hablar con la compañía. Claro, o unas de negociación, digamos, como una Claro, propuesta de valor ahí que me puede servir de entrada claro. o de... Sí, sí, de- ni hablar de eso. Buenísimo. Gracias. ¿Tenías una pregunta, Eduardo? Sí. Ahora sí. Bueno, Ahora sí. mira, en realidad volver un poquito que me quedó algo de una duda de la medida prorrata. De todos modos, yo soy nuevo, o sea, estoy arrancando, así que si me equivoco, decime Edu, seguí escuchando y perfecto. Como mencionaba acá el tema de Argentina, ¿qué pasa? Obviamente uno hace un contrato, una póliza de vigencia semestral, en algunos casos anual, y se determina el valor real del bien, ¿sí?
supongamos, no sé, aseguro un monopatín y hoy vale 50.000 pesos por la factura, por el mercado o lo que sea. ¿Sí? Es la medida pro rata. Pero después, pasado 2, 3 meses, se lo roban. En esos 2 o 3 meses tenemos inflación acá en Argentina, no hace mucho, como decía vos, hemos tenido 20, 30, 40%. Por supuesto que va a estar infrasegurado en el momento del hecho, digamos. Pero el tema a ver, esa comparación de decir, bueno, estaba bien asegurado, ¿no se toma el momento en el cual se hace la emisión? Bien, buena pregunta. Les explico lo que está comentando Eduardo, que es muy Sí, importante. porque, perdón, pero no tengo el conocimiento técnico y No, no, por no, no. ahí me he Está, enredado. está perfecto Gracias. lo que él plantea. Dice, ¿cómo vamos a penar a un asegurado que le roban 3 meses después un bien por infraseguro cuando él lo aseguró en los plazos que la compañía se lo vendió, que puede ser una póliza semestral, estaba bien asegurado? En ese caso, la penalidad no se aplica, porque al momento de la suscripción estaba bien. Lo que le va a pasar es que por ahí la suma asegurada, si no tiene cláusula de estabilización, no le alcance. Le van a dar como tope la suma asegurada, pero no le van a aplicar ninguna penalización. O sea que correría más o menos, sería como a primer riesgo absoluto, en ese caso quedaría resuelto así. En ese caso sí, va a tener como tope, como limitante, el tope de suma asegurada. Bien, era el momento de la suscripción, esa es la palabra Claro. que no me Por decía. eso se recomienda generalmente a los suscriptores, a los productores, a los brokers, que a las pólizas le pongan, primero, en un contexto como el de Argentina, vigencias de plazo corto, cuatrimestral o semestral, ¿sí? Y lo otro que te piden es ponerle como mínimo un 30% de cláusula de ajuste, para que la póliza, ante cualquier eventualidad, siga teniendo una cobertura razonable. Bien. Eduardo, Bien. Muchas gracias, buenísimo. el otro Eduardo. Bueno, muchas gracias y disculpen si pregunto mucho, pero la verdad que me parece muy interesante todo el tema de debate. Muy enriquecedor todo lo que pasa en esta sala. Así que bueno, con lo que estaba hablando mi tocayo Eduardo hace un ratito, pasaría lo mismo con la actualización de maquinaria. Por ejemplo, yo aseguro, no sé, en diciembre una cosechadora, una John Deere 9690, no sé, alguna característica específica, y cuando toca el siniestro, resulta que el distribuidor de John Deere dice que ese modelo está discontinuado para ese año y por lo tanto hay un nuevo modelo que cuesta mucho más caro. Entonces, ¿cómo procedo ahí? Yo debería proceder respetando la suma y la condición pactada en el momento, ¿cierto? Bien. Gracias. A ver, hay cláusulas especiales para ese tipo de máquinas que, por ejemplo, que hay en automotores también, que se llama reposición a nuevo. Se paga una extra prima por esa cláusula, y esa cláusula lo que dice es, ¿a vos te robaron la cosechadora? Si te la roban, te van a pagar la nueva de ese modelo, o la más parecida que haya a ese modelo. Si no llega a tener esa cláusula, te van a dar un valor representativo entre el modelo que vos tenías y el nuevo. No te van a dar el total, que es lo que vale la nueva, sino que te van a dar lo más cercano a la que vos tenías. Porque el principio técnico del seguro es indemnizar el daño y que el otro no se enriquezca. Bien. Pero hay pólizas que tienen esta cláusula de reposición a nuevo, que en ese caso, bueno, que pasaba mucho con los coches 0 kilómetros en Argentina. Vos asegurabas un 0 kilómetro, le ponían la cláusula de reposición a nuevo, entonces te lo robaban y te daban ese modelo y el nuevo de ese auto. Sí, en tanto y en cuanto el modelo existiera. Bien. Francisco, ¿tenías una pregunta? No, ya hice la cuenta y me di cuenta mientras estaban hablando, así que no pasa nada. Bien. Bueno, Quería hacer la cuenta de qué pasaba en caso de infraseguro, en caso de prorrata. Pero nada, me daba un número positivo, digamos, no negativo, así que
Ah, Bueno, está. esto de las medidas de la prestación es el pan nuestro de cada día, es la herramienta con la cual trabajamos, ¿sí? Se las vuelvo a resumir para que nos quedemos todos y hablo de la última, que es la que menos aparece en el mercado, pero que existe igualmente. El primer riesgo absoluto es suma asegurada contra daño. Si tenemos 10 millones y 5 de daño, entran. 6 millones, entran. 8 millones, entran. 11 millones, ahí le vamos a pagar 10, porque el tope es la suma asegurada. Primer riesgo absoluto. Pro rata. Bueno, vamos a ver, primero que nada, si la suma asegurada y la realidad coinciden. Si coinciden, es como el primer riesgo absoluto, si coinciden. Si no coinciden, veremos cuál es el porcentaje, ¿sí?, que hay que aplicar de depreciación a la indemnización. ¿A qué me refiero? Si hay un 10% de diferencia, será sobre el daño un 10% menos. Si es un 20%, será sobre el daño un 20%. ¿Qué quiero decir? 10 millones de pesos de suma asegurada contra una realidad que plantea que son 5 millones de pesos lo que debería, perdón, 10 millones de pesos de suma asegurada contra 15. Ahí tenemos que falta un 33%. Entonces, sobre el daño, eso va a ser lo que va a aplicarse. Ahora, en la misma fórmula de la prorrata, se puede dar una circunstancia inversa, que es que la realidad diga 10 millones y la suma asegurada sea 20. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Supra seguro? Es sobre seguro. Hay más seguro del que debería haber. Y en ese caso, se va a pagar el total del daño, ¿sí? Pero no se va a pagar lo que esté de más, ni se va a devolver la prima que se pagó de más. ¿Funciona como primer riesgo absoluto? Pregunta Yamila, sí. Y vamos a la última medida de la prestación, que es el primer riesgo relativo. Esta ecuación no se usa para la mayoría de las coberturas, sino que se usa principalmente para mercadería. ¿Por qué? Porque en mercadería son volúmenes muy grandes y no se puede asegurar todo el volumen de la mercadería contra robo, por ejemplo. Entonces se asegura a través de una fórmula de ecuación que es la siguiente. Uno asegura del total de la mercadería un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo. Y ustedes dicen, ¿pero cómo es esto? Bueno, funciona así. Yo voy a asegurar de una nave de logística donde se guardan televisores, hay 50 televisores de 1 millón de pesos cada uno. Ahora yo voy a asegurar solamente de esos 50, ¿sí?, el 20%. Entonces voy a asegurar 10 millones. ¿Por qué aseguro 10 millones? Porque yo sé que en el intento de robo que ejecuten no se pueden llevar todos. No da el espacio para que carguen todos, necesitan ir con más de un vehículo. Entonces, como máximo de los 50 televisores se van a robar 10. Entonces, ¿yo qué digo? Haceme una cobertura a primer riesgo relativo, donde de los 50 aseguro 10. ¿Se entiende eso? ¿Fui clarito con respecto a eso? ¿Y cómo funciona la liquidación de ese siniestro? Vamos a suponer que se produce el robo. Roban los 10 televisores. ¿Qué va a verificar el liquidador? El liquidador va a verificar si estaban los 50, porque la tasa de riesgo que se aplicó es sobre los 50, no sobre los 10. Si bien los 10 son los que estaban asegurados, la tasa de riesgo es sobre los 50. ¿Qué pasa si había 45 en vez de 50? No pasa nada porque todavía... Ahora, ¿qué pasa si había 60 en vez de 50?
Es la misma depreciación que en prorrata sería. Exactamente. En el primer riesgo relativo se verifica el daño, ¿sí? Se robaron los 10 televisores, pero el valor a riesgo no va a ser sobre los 10, sino sobre los 50. Si son menos, no hay problema, hay sobreseguro. Si son más, hay infraseguro. Y en ese caso se aplica la fórmula de los prorratas. Esto se ve recién en la unidad 2. Para los que arrancaron hoy, no se asusten que lo van a ver hasta el hartazgo. Bien, así que quédense tranquilos que no pasa nada. ¿Para qué sirve la fórmula del primer riesgo relativo? Sirve para asegurar grandes volúmenes de mercadería y que el seguro no sea tan costoso. Porque vos, de hecho, si bien la tasa es sobre el total de la mercadería, la suma asegurada es sobre el porcentaje que querés asegurar. ¿Se entendió, Francisco? Creo que sí. Y después, ¿qué clase se va a dar la unidad 2 como para repasarlo? Vamos a arrancar Más o menos. esto ahora. Mira, tenemos el Zoom que del lunes que viene vamos a ver consorcio, y a partir de septiembre vamos a escindir los Zoom en dos, donde va a haber el primero y el tercero va a haber charlas técnicas sobre liquidación, y el segundo y el cuarto va a haber charlas teóricas sobre este tipo de temas. Y les vamos a pasar un cronograma para los que quieran ver medida de la prestación, marco legal, incumbencia profesional, que son temas que por ahí en el examen de superintendencia van a estar también. ¿Sí? Así que bueno. Dale, Pero la perfecto. idea es que van a ir apareciendo más Zoom, más tareas, así que pónganse a estudiar. Pero sí, esto de las tres medidas de la prestación es fundamental. Esto es como decirle a un mecánico que tiene que conocer para qué sirve la francesa, para qué sirve el destornillador y para qué sirve el martillo. Es básico. Lo tienen que saber sí o sí. Esto es de las pocas cosas que se usan de memoria en nuestra actividad. El resto de las cosas son de análisis. Estas tres ecuaciones son de memoria. ¿Sí? ¿Se Perfecto. entendió? Después, si quieren, les paso un ejemplo. Me lo voy a anotar. O muchos ejemplos como para... No, pero hay un ejemplo práctico que te dice, bueno, esta cobertura, si fuera primer riesgo absoluto, funciona así. Si es a prorrata, funciona así, en sus dos variantes, con infraseguro y sin infraseguro. Y si es a primer riesgo relativo, funciona así, con Ah, infraseguro y sin espectacular. infraseguro. ¿Eh? Me vendría súper bien. ¿Sí? Así que quédense tranquilos que se los preparamos para que lo tengan. ¿Sí? Eh, Dale, gracias. y Perdón, sí. no, una cosa te quería preguntar, que te dijo que el lunes que viene, ¿qué es la unidad? Porque yo acá tenía el programa y No, estaba no. viendo lo que... El lunes que viene, les cuento esto. El lunes que viene cursan los que están casi terminando el curso. ¿Sí? Ah, ok. Siempre se ven unidades como la 6, la 7, ¿sí? Pero están todos invitados. ¿Por qué? Porque como se charla con liquidadores, está bueno escuchar la experiencia de cómo cuentan los casos, cómo lo resolvieron, mucho de lo que ustedes después van a volver a ver. Pero nosotros siempre dejamos que los Zoom sean abiertos para todos, porque nos da la impresión, o por lo menos yo lo veo muy frecuentemente, que las preguntas de los alumnos más novatos, las preguntas más simples son las más profundas. Porque el alumno, digamos, el que tiene poca lectura, en general, tira la pregunta que abre el tema, la que tira todos los disparadores, en la que hay que explicar mucho. Y eso ayuda mucho a que todos consigan entender mejor los temas. Entonces, lo que hacemos es, todo el que quiere participar puede participar tranquilo. ¿Bien? Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Gastón, ¿cómo vas vos? Ahí está. Perdón, a mí me decís, no Sí, escuché. a vos, a vos. Bien, tuve una semana muy complicada, perdí la computadora, perdí todo el material, perdí No. de esto, del trabajo, estuve terrible. Recién ahora me estoy poniendo más o menos al tanto, pero bien, 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 bien. Bueno, viste que de todo uno se...
te pasan esas catástrofes que uno dice, de esta no me salvo y encontrás la manera de seguir para adelante. A nosotros Y que hay que seguir. Sí. hace 3 años se nos quemó el servidor con toda la plataforma adentro. Y estábamos con él en diciembre y el curso arrancaba en febrero. Tuvimos que armar todo de vuelta. Pero a una velocidad, y bueno, es así. ¿Alguna otra pregunta, chicos, que tengan dudas con respecto a tarea, material de estudio, consulta técnica, duda en particular, lo que sea? Bueno, Perdón, ya sí, que estoy vale. te pregunto. Sí, sí, A los que empezamos recién, ¿no? sí. Bueno, supongo que yo vi la plataforma online, las tareas y demás. Nosotros vamos siguiendo las unidades, Sí. pero tenemos una clase presencial para ver cuándo se presentan las tareas y demás, cuándo finaliza y cuándo se entregan. No, es buena pregunta. Es libre la entrega. A ver, nosotros le pasamos por mail a todos un cronograma de tareas. Ujú. ¿Sí? Lo podés seguir si querés ir ordenadamente y cumplir los 8 meses. Ahora, en la práctica, hay muchos alumnos que es como que llevan su propio ritmo, que hay en algunas unidades van más rápido, en otras van más lento. A nosotros lo que más nos interesa es que si el alumno necesita más tiempo, dárselo; si el alumno necesita más ayuda, dársela; que salga de cada unidad sabiendo todo lo que tiene que saber. Si tarda más, no hay problema. Tengo en este año alumnos del año pasado que decidieron quedarse un año más. ¿Por qué? Porque quieren seguir estudiando, porque se sintieron que todavía no estaban para rendir el examen y no pagan nada por eso de quedarse. No sé si se entiende. Claro. ¿Sí? Porque la idea Sí, es o que sea, nosotros las sepan. tareas si Ujú. queremos las seguimos con el cronograma que nos mandaron, pero bueno, nosotros vamos a tener los primeros y tercer lunes de cada mes, Ajá, digamos, la clase. exactamente. Y es más, Bien. les vamos a pasar ahí como un cronograma, porque les va a pasar que, che, todos los lunes, no, a ver, no llego, laburo, les pasa como a otros que yo tengo algunos alumnos que tienen otra carrera, además de esta, entonces no pueden siempre. Bueno, todo lo que se da los lunes se graba y se sube. Bien, Hassan, pregunta. Quería consultar, que creo que de la unidad introductoria, Mm. un ejemplo de una grabación por hecho ajeno. Bueno, una grabación por hecho ajeno es, vos tenés tenés un local comercial, ¿sí? Una colchonería o una carpintería que vende muebles, ¿sí? Y se te instala al lado, en la esquina, una estación de servicio. Bien, ¿Se entiende? perfecto. Es decir, aumenta el riesgo de que se prenda fuego mi casa o que explote. Exacto, exactamente. Sí, sí, sí. O, por ejemplo, vos tenés tu casa, ¿sí? Y la casa de al lado van a hacer un edificio y la van a demoler. Y el patio de atrás tuyo usaba de paredón el paredón de la casa de al lado. No habías hecho tu propio paredón. ¿Se entiende? Cuando van a demoler para hacer el edificio, demuelen todo y el acceso a tu patio trasero queda abierto. Queda abierto en un terreno limpio, con acceso, digamos, bastante fácil. Eso es una grabación de riesgo por hecho ajeno. No es algo que hiciste vos, sino que te afecta a vos, pero que lo hizo otro. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ah, Mariano, hola ajá, Mariano, sí, yo soy la chica que te habló esta mañana sí, por el tema del curso. Quería, bueno, al final del Zoom quedarme unos minutitos charlando con vos, si podemos. sí. Eso también, chicos, siempre que quieran, pueden en un Zoom o después en particular decir, che, necesito hacer un par de preguntas porque, y como les decía, el que lo quiera hacer en privado es en privado, el que lo quiera hacer con el resto de los compañeros también, no hay ningún problema. Yamila, siempre usamos el mismo link para el Zoom. Siempre usamos el mismo link. Eso para que sea más fácil. Así que bueno. Después, ¿alguna otra pregunta que tengan, chicos? Si no hay más preguntas, Florencia, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar acá para grabar esta sesión
entro inmediatamente de nuevo, conectate y nos quedamos charlando todo lo que necesites. Perfecto. ¿Sí? Dale. Hacemos así. Yo te hago una consulta. ¿Cómo estás? Sí. Damián es mi nombre, también Damián, empiezo hoy. sí, arrancaste hoy. Entonces, sí. Entonces estoy un poco perdido. Creo que vi a las 5, no me conecté a las 6. ¿Es los lunes a las 6 o a las 5? Bien, Ahora de acá de Buenos hagamos lo Aires. Creo que siguiente, Damián. sí. Corto acá, entra vos, entra Florencia, Dale. respondo primero vos y después me quedo charlando con Florencia y corto acá la grabación, así me quedan los temas por separado, ¿sí? Listo. Así después lo subo Bárbaro. al canal de YouTube. Entramos en 5, a ver, denme en 5 minutos, me caliento el mate. Gracias.